Bienvenido, Federico Andajasi. Gracias, Alejandro. Gracias por venir. Bueno, seguramente todos lo conocen a Federico, es un escritor reconocido en la República Argentina y en el mundo. Él es psicólogo, es un hombre de medios y amante de las motos clásicas. Él es un analista minucioso de aquello que decimos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Federico Andajasi es un artesano que trabaja con la realidad y con la ficción. Quisiera compartir un fragmento del libro El Conquistador. En esta obra de Federico, él juega con una perspectiva contrafáctica. ¿Qué habría pasado si los pueblos originarios de América hubiesen llegado a las costas europeas antes de que Colón arribara a nuestro continente? Es decir, ¿qué es lo que vieron ellos, cómo lo entendieron y cómo lo interpretaron? Lo vieron con los ojos del otro. Le dieron significado a cosas que para los europeos constituían verdades absolutas. La verdad que tenía muchas ganas de recibir en Vení que te leo a Federico para que él nos ayude a hacer este ejercicio imprescindible para construir un país diverso, que es lo que estamos necesitando. Aunque sus habitantes habían huido, Quetzal decidió entrar en la casa para conocer un poco más de aquellos nativos. Era una vivienda muy pobre comparada con su casa de Tenochtitlán. El piso era de tierra apisonada, las paredes de un adobe muy rústico y el techo de paja. De pronto se sobresaltó al ver, sobre la cabecera del lecho, la figura moribunda de un hombre que se desangraba, clavado de pies y manos sobre dos maderos cruzados. Les resultó una visión macabra. Evidentemente, esos nativos no solo practicaban crueles sacrificios, sino que además hacían imágenes que recordaban aquellas sangrientas ceremonias. Decime una cosa, Federico, ¿te acordás qué te inspiró inicialmente para escribir El Conquistador? Sí, claro. Yo estaba presentando un libro en México, no me acuerdo si era Las Piadosas o cuál, y me invitaron a conocer el Palacio Nacional, la Casa de Gobierno. Y efectivamente, en los diversos murales que hay en las paredes de la Casa del Palacio Nacional, había uno particularmente, que era la historia de México, pintada por supuesto, donde se veía una barcaza con un personaje navegando en el cielo hacia el este. ¿Qué pasará si este personaje seguía con esa embarcación y se encontraba con ese mundo nuevo? Para él debería ser un mundo nuevo, Europa. Entonces traté de imaginarme qué hubiese visto aquel azteca, aquel mexica, de haber llegado con su barcaza a Europa. Y lo que habría visto eran salvajes. Salvajes. Vos pensá que Tenochtitlán era una ciudad de avanzada, con unas construcciones impresionantes. Era como una suerte de Venecia, con canales, que estaba construida sobre un lago ahí en las Chinampas. Y claro, había una discusión política en ese momento que tenía que ver con los sacrificios. Estaban quienes se oponían a los sacrificios rituales y quienes los propiciaban. El protagonista había sido salvado por un viejo del Consejo de Ancianos y claro, tenía motivos para oponerse a los sacrificios porque él mismo había sido salvado. ¿Y qué se encuentra cuando llega a Europa? Con un pueblo que practicaba sacrificios, y no solo practicaba sacrificios, sino que se jactaba. Cuando ve esos cristos, esa proliferación de cristos por todas partes, dice, esta gente no solamente sacrifica personas, sino que además se jacta de ello y lo muestra. Efectivamente, bueno, sabemos desde la tradición cristiana que el de Cristo fue un sacrificio. Se sacrificó por los demás. Es exactamente lo que hacían los aztecas. Sacrificios humanos. De modo que tenía muchos motivos para encontrar en esos europeos gente atrasada. Los mexicas tenían una relación muy estrecha con el agua, vivían en el agua, tenían baños rituales, pero además baños higiénicos. Los europeos olían muy mal, hasta ahora inclusive.
Vos imaginate lo que era llegar y encontrarse con esa gente hedionda, con esas ropas que eran poco menos que harapos, que trapos, sin ninguna ornamento como vestían los mexicanos, sin metales preciosos, sin oropeles. Así que seguramente habrían visto pueblos atrasados. Lo cual demuestra el relativismo, ¿no?, de la mirada. Quien cuenta finalmente la historia años después es Hernán Cortés, y la cuenta en sus palabras y en sus términos, pero así todo, él no puede sustraerse de la magnificencia que ve en Tenochtitlán. No puede sustraerse. En las crónicas, Hernán Cortés se tiene que rendir a los pies de los mexicas y decir que han hecho una ciudad muy superior a cualquier ciudad europea. Por eso, la hazaña con la que la destruyen. Porque ellos no podían construir nada semejante. Y de hecho, la catedral de ahí del Zócalo de México está hecha con las ruinas de la catedral que está enterrada al lado, que la descubrieron hace muy poco. La hicieron con las ruinas de Huehuetocali, que era la pirámide que estaba ahí en Tenochtitlán. Así que esa hazaña de los españoles por la destrucción completa de Tenochtitlán tiene que ver con ese sentimiento de superioridad forzado, porque de verdad que no solamente no eran superiores, sino que cuando Hernán Cortés ve esa ciudad dice: nosotros nunca podremos construir algo así. Federico, el mundo, la humanidad, sería mejor si nosotros aprendiésemos a ver con los ojos del otro. Sería más rica la humanidad si nosotros pudiésemos entender la diversidad y cuánto nos brinda como sociedad la diversidad. Mira, algo tan sencillo como eso, como ponerse en el lugar del otro, tratar de sentir lo que sentiría el otro, lo que está sintiendo el otro. Ese es el ABC de la sociedad. Digo, una sociedad debería ser eso. Debería ser poder contemplar el universo desde el lugar del que tenés al lado. No solamente sería más rica, sería la solución. Lamentablemente, muchas veces se usa esta perspectiva de qué sentiría el otro para perjudicarlo. Eso es con la visión solamente no es suficiente. Además de tener esa visión de qué estaría sintiendo el otro, qué está sintiendo el otro, qué sentiría el otro, es tener hacia ese otro, un sentimiento al menos armonioso. Ahora, cuando vos utilizás esa visión del otro para perjudicarlo, eso es la historia de la humanidad. Eso es la historia de la humanidad, y eso demuestra Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llega a México y lo destruye. Vos sabés que a veces hablo con mis hijos. Tengo un hijo de 20 y una hija de 18, y a ellos les cuesta creer que hace 30 y pico de años acá hubo una gran discusión para ver si dos personas que vivían juntas en matrimonio y no querían vivir más juntas podían hacerlo, podían divorciarse, ¿no? Algo que hoy nos parece una discusión increíble. Pasó hace 30 y pico de años en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pero si vos te remontás 30 y pico de años, desde ese momento las mujeres no podían votar. Y remontándote casi nada a la historia de Estados Unidos, los negros no podían viajar en el mismo vagón de un subte que los blancos. Sí, son cosas a las que el mundo se adecuó muy rápidamente, y en muchos casos fue muy, muy traumático, aceptar por parte de, entre comillas, las mayorías, los derechos de las minorías. Fue una lucha muy ardua de esas minorías, que nadie les regaló nada. A ningún negro le regalaron el derecho a viajar en el mismo vagón que un blanco. Se lo ganaron con muchísimas luchas. Cuando se cree que fue una mujer que generosamente le otorgó el voto a las mujeres en un acto casi, diría yo, majestático, bueno, no, eso no fue así. Fue una lucha de muchísimos años, y hubo muchísimas luchadoras que permitieron que ese voto de las mujeres fuera posible. Es una larga concatenación de hechos que no solamente se dieron en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, es bueno que las generaciones como las de tus hijos o los míos vean completamente natural el ejercicio de estos derechos. Pero para nosotros todavía siguen siendo bastante novedosos, ¿no?
Y hay mucha gente que silenciosamente se resiste a esos avances. Mucha gente. Bueno, yo recuerdo cuando impulsamos la ley de educación sexual integral, que tenía que ver no solo con explicarle a los chicos, a las chicas, digamos, cómo poder prevenir enfermedades, cómo poder prevenir embarazos no intencionales, sino también a respetar, no a tolerar, porque tolerar tolera el que es superior, a respetar lo que es diverso. Yo siento que en realidad lo ordinario debiera ser que somos todos diferentes. Vos y yo somos diferentes. Y además está bien que seamos diferentes. No está mal, ¿no? Bueno, absolutamente. Y eso es la convivencia en sociedad. Ahora, decís bien, la tolerancia es un término que no debería usarse. Quiero decir, no está bien. No es que yo tengo que tolerar. Hay como una resignación. En la tolerancia está implícita la resignación. Y la verdad es que la igualdad de derechos no tiene que ser una resignación para nadie, al contrario, tiene que ser una consecución de aquellos que lo ejercen ese derecho para alegría del resto de la sociedad, ¿no? Y no como un acto de tolerancia, como un acto de exactamente de decir bueno, me resigno a que vos tengas ese derecho. Es absolutamente así. Te hago una pregunta. Si yo fuese homosexual o heterosexual, negro, blanco o amarillo, si fuese ateo, judío, cristiano, ¿qué cambiaría entre vos y yo en esta charla? Bueno, a ver, yo escribí una novela que es Los amantes bajo el Danubio, que ahora se acaba de publicar en Albania, lo cual a mí me produce mucho orgullo porque el albanés fue el pueblo que más defendió y protegió a los judíos durante la ocupación nazi. ¿Qué cambia? Cambia porque cuando, por ejemplo, se persigue a una minoría, si vos estás hablando conmigo, digo, en mi condición de judío, por ejemplo, y en ese momento los judíos están siendo perseguidos, yo quisiera que vos te pongas en mi lugar. Mi familia sufrió el antisemitismo muchísimo, quiero decir, mi abuela era un personaje casi, te diría, una abuelita judía de caricatura, una mujercita que preparaba gefilte fish, comidas judías, y yo no puedo creer que esa mujercita estuvo presa durante el gobierno de Perón por ser comunista y por ser judía. Ella ha participado en unos grupos de lectura en el IFT, y claro, durante el gobierno de Perón se prohibieron esas reuniones de mujeres de izquierda. Entonces se reunían en casas particulares para hacer esas lecturas, Leyenkracht se llamaban. Y un vecino que escuchó esas lecturas las denunció. Y vino la policía y estuvo presa mucho tiempo mi abuela, mucho tiempo, en una dependencia de la iglesia, en la calle Riobamba y La Valle. Y tenía que ir mi abuelo a llevarle comida. Yo estaba presa ahí junto con unas prostitutas y demás. Las prostitutas solían salir y ella se quedó mucho tiempo presa. Por judía y por comunista. Durante la época de Perón. Y lo subrayo nuevo. Durante la época de Perón. Quienes se creen que fueron los que otorgaron, insisto, majestáticamente los derechos a ciertas minorías, no solamente que no le otorgaron ningún derecho, sino que se los quitaron. Le quitaron a mi abuela por lo menos 2 años de su derecho a ser libre, de su derecho a pensar como quisiera, de su derecho a ser judía, porque lo es, digo, de cualquier forma, y su derecho a ser comunista. Y el peronismo no solamente le cercenó ese derecho, sino que le cercenó el derecho a la libertad. Y claro, ese vecino vio en esa mujer, escuchó en esas lecturas, que había alguien judío y que había alguien comunista. Entonces se puso en los zapatos del otro. No es que no se puso en los zapatos de mi abuela. Y dice, bueno, ¿cómo puedo perjudicar yo a esta persona que piensa diferente, que tiene una religión diferente de la mía? Denunciándola. Ahora se habla mucho del adoctrinamiento. Bueno, yo he sido un niño adoctrinado, yo vengo de una familia perteneciente al Partido Comunista, y yo fui a un jardín de infantes del Partido Comunista,
y fui a una colonia de vacaciones del Partido Comunista, y tenía 8 años y cantaba la Internacional en varios idiomas. De lo cual, digo, no culpo a nadie, yo la pasé muy bien, digo, en mi época comunista. Ahora bien, sé lo que es el adoctrinamiento, yo sé lo que es. Y eso me enseñó a no adoctrinar a mis hijos. Yo, si hay algo que quiero, es que piensen con absoluta independencia de lo que yo pienso, con absoluta independencia. Y afortunadamente piensan bastante diferente de cómo piensan. Ellos me van marcando el camino, además, porque mi hija, que tiene 18 años, tiene esta visión que tiene que ver con este feminismo, que tiene que ver con esto que a nosotros nos parece muy novedoso, y para ella está muy naturalizado, y hay que escucharlo. Yo estoy en una época de mi vida donde descubrí que la ideología no sirve para nada. Para nada. Por eso, si vos me preguntás a mí si soy comunista, si soy liberal, es que no importa. No importa. Quiero decir, la ética atraviesa todo el pensamiento. La ética atraviesa todo el pensamiento. Entonces, yo me puedo sentar a conversar con un comunista, con un liberal, con un peronista, siempre y cuando la ética nos atraviesa en el mismo sentido a todos. Ahora, si vos me querés silenciar, si vos me querés encarcelar, si vos querés anular mi pensamiento, va a ser muy difícil esa convivencia. Y además algo muy difícil, porque quienes hacen lo que vos decís simplemente te censuran, no por lo que decís, sino por quién sos. Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos estás inhabilitado en la función autor. Claro. Absolutamente sí, absolutamente es así. Y es este trazo grueso que tiene el ideologismo, digo, para cortar el mundo por la mitad y decir, de este lado están unos, de este lado están otros. Y la verdad es que si algo yo aprendí de mi propia historia familiar, mirá, yo tengo 2 abuelos, uno aparece en Los amantes bajo el Danubio, mi abuelo húngaro, mi abuela húngara que no era judío, que era cristiano, protestante, hasta donde sé, que cuando fue la ocupación nazi en Hungría, él escondió debajo del sótano de su casa a un matrimonio judío, que estaba compuesto por su primera esposa y el hombre con el cual él suponía lo había engañado. Y tenía escondido en ese sótano a su exmujer con su rival, por así decirlo. Había motivos para tener resentimiento, había motivos para tener odio, había motivos para tener cuestiones personales. Sin embargo, había una cuestión ética que atravesaba todo eso, que tiene que ver con esta cuestión de vida o muerte. Digo, frente a la disyuntiva de vida o muerte, digo, lo demás no importa. Esa es la ética que atraviesa, digo, todas las diferencias. Que eso que te ata a otra persona, que ese hilo que te ata, es innombrable. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ayudarnos en Vení que te leo a pensar una nueva forma de vivir en Argentina. Muchas gracias a vos, Alejandro.